Ciudad de México existen más de 70 bajopuentes, descuidados y convertidos en zonas propicias para la actuación de la delincuencia. Al estar debajo de vías primarias, las autoridades centrales y delegacionales juegan a la papa caliente cuando se trata de rescatarlos. Ahora el gobierno del DF entrega en estas zonas concesiones que podrían significar la privatización del espacio público. Peor aún, se pretende que gasolineras se asienten en estos lugares a pesar de los riesgos en materia de protección civil. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por acompañarme en este Expediente 40. Históricamente, nadie ha querido hacerse cargo de lo que sucede en los bajopuentes por ubicarse en la parte inferior de vialidades primarias. Jurídicamente ha existido un vacío. Ni los gobiernos del DF ni las delegaciones han querido asumir algún tipo de responsabilidad sobre las irregularidades que ahí se presentan. Los bajopuentes en la Ciudad de México se han convertido en una zona de riesgo. Estamos en Avenida Río Churubusco. Vean nada más, para empezar, el deterioro del espacio urbano. Tiene que ver con la cantidad de basura que se está arrojando en estos bajopuentes, incluso hasta propaganda política del año pasado. Un aspirante del PAN ahí tenemos. Y este es un bajopuente que significa una zona de riesgo, una zona potencial para cometer cualquier tipo de delitos como violaciones. De hecho, estos bajopuentes, cuando no tienen ningún tipo de iluminación como este, se vuelven en escondrijos para que fácilmente se pueda delinquir. En este caso vemos que incluso hay una cobija, o sea, hay personas que están durmiendo en este bajopuente. Acá observamos claramente zapatos, ropa, una buena cantidad de basura. Se han convertido también estos bajopuentes en zonas insalubres, en zonas en donde no hay un rescate integral. Hay que decir que sí hay una seria simulación, porque de alguna manera ponen unas plantitas en este bajopuente para que se vea un poco mejor. E incluso colocaron una disque pista para correr, que está mini. Obviamente está en desuso por todo el riesgo que implica estar en una zona en donde no hay ningún tipo de iluminación. Lo que vemos claramente es la presencia de grafiteros. Huele a orines. Estos bajopuentes en abandono. Hay más de 70, de acuerdo a las propias autoridades de la Ciudad de México, hay más de 70 bajopuentes que deben de ser rescatados. Nosotros avanzamos y vean nada más, pues todo esto ya incluso con la hierba crecida, en la noche pues se vuelve mucho más complicado. Vienen a parar incluso algunos tapones de llantas por acá, vemos. Y pues el panorama es por demás triste, e insisto, el olor es de orines, se vienen a orinar. Acá se pueden cometer todo tipo de violaciones en este tipo de zonas sin que nadie se entere, además, porque no hay iluminación, no hay vigilancia, no hay ninguna autoridad que se haga cargo de lo que está pasando en los bajopuentes. Y es que a estas empresas de vallas publicitarias les encanta la simulación. Por eso, desde este puente peatonal vamos a observar cómo han instalado los anuncios en propiedad privada, algo que es ilegal. Y es que es un descaro lo que hacen estas empresas publicitarias. Se trata de una simulación. Podemos observar que allá está la unidad habitacional, es propiedad privada, no pueden colocar en propiedad privada los anuncios. Y en cambio vemos esa valla. Como se trata de bardas bastante altas, pues presumen que nadie se va a dar cuenta o que las autoridades van a pensar que las pusieron en un terreno baldío, pero esta es propiedad privada, es una unidad habitacional
es una ilegalidad, es una agresión a los ciudadanos por la imagen, por este impacto negativo que se genera en términos de la contaminación visual, y además está fuera, insisto, del ordenamiento. Claramente vemos unidad habitacional y los anuncios. Esto no se debe hacer. Si vemos del otro lado, hay una situación similar. Están colocados los anuncios, las vallas de estructura sobre propiedad privada. Es la jardinera de una unidad habitacional. Por lo pronto no los están utilizando los anuncios, la estructura, pero ahí queda. Es parte de estas ilegalidades y, por supuesto, de la corrupción urbana en el Distrito Federal. Es así como intentan privatizar el espacio público. Las banquetas, las calles, obviamente no pueden ser propiedad de un particular, por definición. Aquí parte del descaro de estas empresas. Dice el letrero: al que se sorprenda pegando propaganda en esta propiedad privada será consignada a las autoridades la persona. Pero es un descaro porque además esto está colocado ilegalmente sobre propiedad privada. Esto es un muro que corresponde a una unidad habitacional y encima tienen el descaro, la desfachatez de colocar ese tipo de letreros, creyéndose dueñas estas empresas del espacio público. Estamos sobre Periférico Sur, cercanos a San Jerónimo, y vemos otro letrero, otra valla espectacular que han colocado. Son estructuras fijas que ya tienen varios meses o hasta años, las que dejan sobre pues zonas, insistimos, que son propiedad privada. Para hablar más de este tema, la diputada del PAN, Gabriela Salido, presidenta de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada, históricamente los bajopuentes en la Ciudad de México se convirtieron en tierra de nadie. Es correcto, son espacios que han sido desperdiciados tradicionalmente y que eran aprovechados para delinquir incluso, ¿no? Con falta de iluminación, también se han utilizado como basureros, ¿no? Como basureros, estacionamientos e incluso ha habido algunos grupos de taxistas que han aprovechado el espacio para su propio beneficio. Ha existido una suerte de indefinición sobre quién debe aplicar la ley ahí, los programas, porque se trata de vías primarias y bueno, están en algunas delegaciones, entonces pues ahora sí que creo que las autoridades centrales ni delegacionales en su momento quisieron asumir el control de ahí. Sí, tradicionalmente, con la justificación de que se trata de una vialidad primaria, la delegación no intervenía y el gobierno de la ciudad tampoco le ponía atención. Recientemente, desde hace un par de años, se inició un proceso de rescate, sobre todo cuando se inician las obras del circuito bicentenario. Con esta misma justificación se inicia el rescate de todos los bajopuentes que existen en el propio circuito bicentenario, que es lo que tú hoy ves en algunos casos con algunas tiendas de conveniencia. El proyecto y los PATRs otorgados para el rescate de estos espacios incluye un área de comercial, estacionamiento y también algunos espacios valga la redundancia, de esparcimiento. Ahora, el tema de las concesiones, ¿no se está privatizando el espacio público? Mira, se está utilizando el mismo esquema que se ha utilizado para otras cosas, que son los famosos permisos de administración temporal revocable. Con estos permisos lo que se hace es otorgarle la administración del espacio en particular a través de una contraprestación. Te puedo dar un ejemplo muy concreto de esto. En el caso, como lo mencionábamos hace poco, de los bajopuentes, de los puentes subterráneos, por así decirlo, esta publicidad que tú ves colocada, esa se otorgó a través de un permiso de administración temporal revocable a la empresa IPCON, que tiene como contraprestación una serie de servicios. No es una contraprestación en efectivo, en dinero para la ciudad, sino en especie. Y te doy un ejemplo. Este PATR en particular incluye el mantenimiento y limpieza de la Plaza Garibaldi, el mantenimiento, iluminación y balizamiento de los propios bajopuentes. Adicionalmente contempla un 20% de para publicidad del gobierno de la ciudad. Sí. Desde mi muy particular punto de vista, considero que estas contraprestaciones no se justifican. A fin de cuentas, estás hablando de servicios que otorga la ciudad y que tiene la obligación de otorgar la ciudad para todos los que aquí vivimos.
y no se justifica otorgar espacios cuando estás hablando únicamente de una contraprestación, una especie de ese tipo. También incluye el retiro, por ejemplo, de 295 espectaculares para ayudar al reordenamiento de la publicidad exterior en la Ciudad de México, y hoy por hoy no tenemos un registro claro ni conocimiento de cuáles son estos 295 espectaculares que se supone que se retiraron a cambio de este espacio adicional de publicidad. Cuando tú te das cuenta que en la Ciudad de México sigue creciendo y creciendo y creciendo todo el tema de publicidad exterior y cada vez te encuentras más, ¿no? Diputada, colocar gasolineras en estos bajopuentes sería una bomba de tiempo. De hecho, sí lo es. Hay incluso una recomendación de la PAOT del 2011, si no mal recuerdo, al respecto. Y te voy a explicar, no solamente es un tema de protección civil, también es un tema de vialidad y de movilidad. En esta recomendación se dice claramente que se ha excedido la densidad de gasolinerías en términos urbanos, ya que la ley te especifica que solamente puede haber una gasolinería por cada X cantidad de kilómetros cuadrados. Te doy un ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc hoy hay 46 gasolinerías y solamente debería de existir 16. Así de ese tamaño Así se de ha ese ido, tamaño, sí. digamos que volviendo más laxa la política pública en la materia. Diputada, preguntarte, en términos de la publicidad exterior que también se está colocando en bajopuentes, y bueno, pues ya sabemos que hay vallas en la Ciudad de México espectaculares, ¿se está ordenando? Porque hace unos años nos vendieron esa idea que a partir de una ley, pues ya íbamos a tener menos espectaculares y pues esta posibilidad de tener una ciudad que no esté contaminada visualmente. Mira, este esfuerzo de reordenamiento empieza en el 2004 con Andrés Manuel López Obrador. Y digo, empieza, creo, de una manera legítima, válida. Se crea un primer padrón inicial de empresarios en la materia que voluntariamente incluso se registran y deciden entrar de la mano del gobierno de la ciudad para ordenar el tema de publicidad exterior. ¿Qué es lo que ha sucedido? A partir de la administración de Marcelo Ebrard y con la aprobación, con la nueva ley de publicidad exterior, se empiezan a generar una serie de confusiones, por llamarlos de alguna manera. Desde mi muy particular punto de vista, ha estado mal manejado e intencionalmente no ha habido transparencia ni claridad en el otorgamiento de los espacios. Este padrón inicia, haz de cuenta, con una relación de 3,000 espacios de publicidad exterior. Posteriormente, si va pasando el tiempo y te das cuenta que van incrementándose en 1,500 más, 2,000 más. Hoy tenemos un registro de espectaculares que prácticamente es el doble de este padrón original, Sí. donde no tienes claridad de por qué se dio, cuando, por ejemplo, la propia ley te marca que no puede haber un espectacular a más de 250 metros uno del otro, Sí. ¿no? Y hoy tú lo puedes ver perfectamente bien en la calle y hay 3 juntos. Eso no se cumple, diputada, y aparte todavía hay espectaculares en las azoteas de casas. Por supuesto que ese es un riesgo terrible. Ha habido una cantidad innumerable de denuncias en materia de protección civil, incluso el año pasado tuvo que haber 94 intervenciones de la propia Secretaría en términos de adosados o este tipo de publicidad que ponían en riesgo a la ciudadanía. ¿Ya no es un tema de perfeccionar la ley, sino de aplicarla? Yo creo que sí, yo creo que hoy por hoy o la autoridad está siendo omisa o está siendo rebasada. Así de claro. Y bueno, sospechamos mucha corrupción en ese asunto todavía, ¿no? Por supuesto. Diputada, muchas gracias. Al contrario, por estar gracias con a ti. nosotros. Gracias por la oportunidad. Hacemos una pausa y regresamos con más de este Expediente 40. La movilidad sigue siendo una asignatura pendiente en el DF. Las banquetas en diversas colonias yacen destruidas. Los puentes peatonales son sinónimo de improvisación y los grandes proyectos se construyen en función del automóvil. Además, el transporte público se vuelve cada vez más caro, sin que esto necesariamente signifique mayor calidad para los usuarios. Además, nos trasladamos a otro punto de la Ciudad de México, la delegación Xochimilco, en donde hay zonas en donde las banquetas permanecen destruidas y las instalaciones descuidadas.
En Xochimilco se vive un proceso de destrucción del espacio público. Estamos en San Lorenzo La Cebada. Vean nada más la calidad de juegos. En este caso hacen falta las argollas, las cadenas. Todo se lo han llevado, se ha deteriorado por el propio uso. Incluso vemos bloques aquí de plano, ya todo destruido. Toda esta zona que debía ser un espacio para la sana convivencia y recreación, así yace en Xochimilco. Nosotros avanzamos, vemos que también la hierba está toda crecida, no hay posibilidad de convivencia en las bancas que alguna vez se establecieron. Y bueno, pues aquí lo que ha faltado es una inversión pública. Esto es responsabilidad de la delegación. Estamos cerca del periférico, lo que sucede con las banquetas cercanas al periférico es responsabilidad del gobierno capitalino, pero dentro de las colonias rescatar el espacio público es una competencia delegacional. Aquí vemos estas bancas, uno prácticamente pues ya no puede estar en ellas, la hierba, todo en abandono. Ni un solo peso de inversión a esta zona, son colonias populares que necesitan este tipo de pues espacios para la recreación. No obstante, pues el dinero no se ve aplicado y nosotros avanzamos sobre esta zona de Xochimilco y vamos a encontrar otro tema sensible que tiene que ver con las banquetas. Todas estas banquetas levantadas, hay una buena cantidad de hoyos más adelante. En ese sentido, las banquetas que corresponden al periférico, hay que decir, esa es una inversión que tendría que hacer el propio gobierno de la Ciudad de México, el gobierno central, pero aquí está todo abandonado, lleno de cascajo, escondrijos idóneos para la propia delincuencia. Vean nada más esto. Obviamente no hay iluminación, esta es la parte detrás de una cancha de fútbol. Incluso pues la pestilencia es lo que domina. Aquí lo que encontramos son, insisto, zonas idóneas para cometer ilícitos, para cometer delitos. Hace falta rescatar todo esto. Estamos en la delegación Xochimilco, insisto, avanzamos, incluso aquí ya lo que vemos es que se va amontonando la basura. Es una vergüenza que no haya la posibilidad de rescatar hasta ahora todo esto. Vamos a ingresar a la cancha de fútbol soccer, fútbol rápido, y bueno, pues está toda grafiteada. Yo creo que los habitantes de Xochimilco soñarían con que esto fuera de pasto, ya no digamos artificial, lo que fuera, pero todo esto es solamente de concreto. Las vallas, las rejas de protección ya no existen, tampoco hay iluminación, no puede uno hacer en la tarde noche aquí ejercicio. Insistimos, urge un rescate, una inversión, porque muchas veces se dice desde el ámbito oficial que no hay recursos suficientes, pero lo cierto es que los diputados etiquetan esa cantidad o ese presupuesto muchas veces para las delegaciones, pero no llega por alguna razón administrativa o por el tema de la corrupción urbana. No se está aplicando el recurso. Para hablar más de este tema nos acompaña la diputada del PAN, Laura Ballesteros, vicecoordinadora de su grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa. Diputada, como siempre, muchas gracias por la confianza. Muchas gracias y como siempre también este tema tan importante y el seguimiento que le has dado. Así es, diputada. Ahora, empecemos con lo que está más sonado por las repercusiones que conlleva el aumento a la tarifa del metro. Ya está en 5 pesos. ¿Esto significa necesariamente que va a haber más calidad en el servicio? Pues eso es lo que estamos buscando y finalmente creo que hay 2 observaciones que hacer con respecto a la tarifa del metro que va de la mano con lo que has estado mostrando también en tu programa. Los gobiernos anteriores del Distrito Federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Marcelo Ebrard han dejado de invertir en transporte público en la ciudad y sobre todo en infraestructura para la movilidad no motorizada. Los grandes proyectos sí priorizan al automóvil y hoy lo que está generándose en el metro es efectivamente necesita recursos para crecer y la falta de inversión durante 12 años hacen que hoy el costo se le tenga que cargar a los usuarios.
usuarios. Estos 2 pesitos adicionales que suena poco, pero es mucho para las familias más necesitadas de la ciudad, quienes ya invierten el 43% de su salario en metro, implica casi el 68% del avance en un metro que está en crisis, que necesita de recursos y que, insisto, es responsabilidad de las administraciones anteriores que no le destinaron dinero para hacerlo. Te pongo un ejemplo muy claro, quitando la línea 12 del metro, que sabemos recibió fondos federales para su construcción, los últimos 12 años en la Ciudad de México únicamente se ha invertido menos del 8% del presupuesto de la ciudad en transporte público. Entonces, si nos preguntamos por qué hoy el metro cuesta 5 pesos, esa es la razón. Esa línea 12 del metro, dices, recibió fondos federales en la administración panista, pero la medalla se la colgó Marcelo Ebrard, ¿no? ¿Cuánto Pues, recibió esa línea 12 en lo que hace al presupuesto federal? Casi el 40% del presupuesto, y tú sabes además que fue una línea presupuestada en 12,000 millones y hoy van 24,000 millones y contando, con más de 11,000 fallas ya registradas, donde pues finalmente en materia de seguridad, de protección civil e incluso de movilidad, porque no tiene rutas alimentadoras, no está completada al 100%. Esta es la línea 12, la línea nueva. Analicemos las demás, que son las que están en peores condiciones. ¿A partir de qué fecha tendríamos que ver resultados ahora que ya subió la tarifa del metro a 5 pesos? Bien, en el PAN estaremos haciendo acciones muy concretas. Hemos pedido un fideicomiso para que el dinero que se genera adicional, que van a ser cerca de 3,000 millones, pueda estarse perfectamente vigilando y destinado únicamente al gasto de mantenimiento y ampliación, que es para lo que lo prometieron. Y número 2, desde presupuesto intentaremos también dar la batalla para etiquetar que se vaya únicamente en estas 2 funciones. Ahora, necesitamos el compromiso, no solamente del gobierno del Distrito Federal, sino también de los delegados. Podemos tener un metro funcionando en los próximos meses, necesitarán generar condiciones para que el ambulantaje dentro sea parte también de estas mejoras, pero ¿qué sucede en los alrededores del metro? Ya hemos visto imágenes también contigo en otras ocasiones de la deterioro en el que se encuentran banquetas e incluso cruceros en la ciudad. Necesitamos que los alrededores del metro, ahí está el ejemplo del Metro Hospital General, una zona de hospitales en una ciudad como esta, absolutamente fracturadas y ocupadas por comercio ambulante las banquetas y sin ningún tipo de rampas para que gente discapacitada en silla de ruedas pueda transitar. ¿Cuál es el compromiso que van a hacer los jefes delegacionales ahora con este compromiso que estará haciendo la gente de gastar 2 pesos adicionales? En Benito Juárez se están retirando ambulantes. ¿Qué están haciendo los demás delegados? Sigue habiendo un tema de corrupción al interior del metro y sobre todo, pues hay ciudadanos que dicen, a ver, a mí no me hace sentido que me cobren más, mientras hay quienes están haciendo jugosos negocios con los comerciantes informales, con todo lo que se puede generar ahí ilegalmente. Y aquí sí hay un mensaje pues contradictorio, a tal grado que hay quienes dicen, bueno, yo me voy a brincar los torniquetes porque no les voy a pagar un centavo más. Fíjate que este es un tema por demás delicado, porque precisamente la falta de transparencia en el ejercicio del gobierno, en este y en muchos temas, parquímetros es uno de ellos, por citar varios, la gente no confía hoy ya en lo que el gobierno está destinando en gasto público. Pero no es un problema de la política pública en sí, sino es un problema del gasto poco transparente que está teniendo el gobierno. Nosotros, insisto, por eso desde la Asamblea, porque también hay que decirlo con mucha claridad, zapatero a sus zapatos, la facultad única y exclusiva de aumentar la tarifa del metro es del jefe de gobierno. Preguntar o no para hacerlo está dentro de sus derechos y sus facultades, pero nosotros sí desde la Asamblea etiquetaremos para que en materia de transparencia pueda gastarse únicamente en esto y después no estemos viendo facturas como las que hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación de desarmadores que cuestan 150 pesos y los están comprando en 350. Así es. Ahora, el tema de los parquímetros al que te referías, ¿está funcionando como política pública para mejorar las vialidades en aquellas colonias en donde se está aplicando, por ejemplo, en la Condesa? ¿Sí están funcionando o no los parquímetros? ¿Qué diagnóstico Mira, este es tienen un tema ustedes? que conoce y que ha trabajado desde un inicio la diputada Gabriela Salido, quien ha estado además de mano de los vecinos trabajándolo. Aquí el descontento vecinal, y ella lo platicará en su momento también, es precisamente la falta de transparencia con la que se ejecutan los recursos. Se necesita además de información a los vecinos, que se genere una mayor transparencia y de competencia para las empresas que lo generan y sobre todo que cambie el porcentaje destinado a la colonia. ¿Qué vamos a hacer con las banquetas? Todavía kilómetros de banquetas en colonias populares, en diversas delegaciones
que están destruidas. ¿Qué vamos a hacer en ese tema, diputada? Esto es un mal general. En la Ciudad de México y a nivel país, yo quiero decirte que nosotros durante la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados trabajamos a través de 25 congresos locales, diputados locales del PAN, exhortos para que se destinaran el 10% de 6 rubros en el ramo 23. Esto equivale a casi 3,000 millones de pesos para movilidad no motorizada y infraestructura peatonal. Quiero decirte que la Cámara de Diputados finalmente desechó estas reservas que se presentaron, no las aprobó. Hoy se está generando un raquítico 3% para movilidad no motorizada y infraestructura peatonal en el país, y esto se refleja en el Distrito Federal. Del proyecto que está presentando el gobierno en materia de infraestructura peatonal y no motorizada, únicamente están destinando el 1% del presupuesto. Yo estoy trabajando junto con la banca de la Acción Nacional para poder destinar un poquito más de 200 millones y poder generar banquetas y cruceros seguros, pero esto entra dentro de todo un cambio de fondo que tiene que iniciar la ciudad con la aprobación de la ley de movilidad. Hemos llegado muy lejos en este tema, está a punto de ser aprobada en la Asamblea. ¿Va o no va esa ley de movilidad? Tiene que ir, no debe de haber ninguna opción. La ciudad necesita cambiar el paradigma, pero lo más importante, y lo ligo con mi primera respuesta, el gobierno tiene que empezar a gastar distinto. Hoy el gobierno ha gastado en los últimos años en infraestructura gris, en infraestructura para el automóvil, y ha dejado de gastar para las personas y para los usuarios del transporte público. Lo vimos ya con el metro. Entonces lo que necesitamos hoy es una ley que mandate los pasos a seguir, que genere el cambio de paradigma gubernamental. De ahí la importancia de trabajarlo de mano del gobierno, porque ellos serán los primeros usuarios de la ley, y que hoy el gobierno gaste distinto, y que más de 60% del dinero de todos que se está invirtiendo en infraestructura gris se vaya directamente a banquetas, cruceros seguros, transporte público y movilidad no motorizada en la ciudad, como es la la bicicleta y la motocicleta en su modalidad motorizada. Diputada, ya sabes que el espacio está abierto. Muchas gracias por esta conversación. A ti muchísimas gracias. Diputada Laura Ballesteros del PAN, soy Jorge Armando Rocha. Sobre todo, gracias a ustedes por la confianza. Muy buenas noches.